Oye, por cierto, para las personas que nos están viendo por mi canal, los invito a que vayan al de Florentino López, o sea, él, para que lo sigan también. Sí. Y a los que nos están viendo por el lado de Florentino, síganme. Ok. Oigan, también si se ve el labial, díganme. Les voy a contar una vez que me estaba... ¡Ay, qué penísima! Ya te conté. A ver. Resulta que una vez estaba yo... fue justamente en febrero, marzo de 2023. Ya acababan de dar el anuncio de que el presidente había tomado la decisión de cerrar Notimex. Y entonces me mandaron a llamar. Fíjense nada más. Me mandaron a llamar a mí por ser secretaria del Sud Notimex. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en ese momento, porque todavía seguía en el cargo. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, para informar... Me llama gente importante. No, espérense. Sí. Para informarnos oficialmente... Nada más faltó el obispo. La decisión... El ayer obispo lo vi, primado de ayer vi México. a un obispo. Puro cuento. Ajá. Total que... Bueno, nada más faltó Obama. No, sí que no. No, me mandaron llamar para hacernos oficial la noticia de que el presidente había tomado la decisión de cerrar Notimex. Y querían saber, pues, cuál era la condición de los trabajadores, cuántos trabajadores estábamos en huelga, qué era lo que se le tenía que pagar a los trabajadores y todo eso. Bueno, pues ahí que voy yo, bien guapa. Porque porque iba no yo... No podía decir de otra manera, si no, no serías Adriana. Si no, la negociación no sale. Exacto, ¿no? Entonces, pues resulta que yo ahí me pinto los labios como hora, todo rojo, así carmín, porque pues yo iba a una reunión importante. Y de repente, ya estando en la reunión, empiezo a sentir así como grumitos en los dientes, ¿no? Y yo así de... o sea, yo siempre me río, siempre ando enseñando los dientes. Y ese día así yo... y me lo así de... Secretario. Y secretaria. Y Jesús. Y yo casi no, porque sentía así los grumitos en los dientes. Y luego salgo de la reunión a ver a mis compañeros... Y ya, pues, ¿qué pasó, Adriana? ¿Qué te dijeron? Que no sé qué, tarara. Y salgo. Pero, y primero me dice, dime que... No, me dice una compañera, oye, ¿traes labial en todos los dientes? Así. Y yo... Así estuve en toda la reunión con Si los no era secretarios. para comerse tu labial. Traía todos los dientes manchados de labial en la reunión con los secretarios de Estado, ¿no? Y yo, ay, qué pena, ¿por qué no me dijeron antes? Pero bueno, esas cosas, aunque ustedes crean que son insignificantes y banales, la verdad es que no lo son, porque desde que yo sentí así como rarito, pues ya no estuve tan a gusto en la reunión como lo hubiera estado si hubiera estado segura de que no tenía manchados los dientes del labial. Porque además, qué pena, se supone que el labial que traía era de esos que no se caen, que no se pasan, de 24 horas y no sé qué, y yo así con los dientes bien hinchados. Yo dije, ¿qué? Es que los había comprado por Temu, por eso. Bueno, luego hasta los de Temu yo creo que han de salir mejor. Ajá. Entonces, bueno, eran hechos en Tepito. Pues quién sabe, pero bueno, pues ese es el chiste. Y si ustedes ven de repente que todavía no es así, avísenos, díganos. No sean de esas personas que están viendo que alguien tiene así un moco, o se le descompuso el pelo, o algo, y no le digan. O luego así a las señoras, no sé. Sí sean empáticos con la gente y díganle, oye, traes aquí un hinchadito, oye, traes ajá. Yo me acuerdo también que conozco muy bien y le mando un saludo a mi querida Diana Miller. Ella fue directora de Relaciones Públicas mucho tiempo del Hotel Camino Real.
Y ella era súper, si podemos decir que alguien es fifi, esta era fifi. Súper fifi. Porque además era así súper fashion y súper se arreglaba, era muy piquis, y además, pues imagínense, de relaciones públicas del Camino Real, pues ella sí tenía contactos muy nice. Y entonces me acuerdo que un día la vi, estaba justo en el Camino Real, pasé a saludarla, y yo, hola, no sé qué, y algo le dije. Algo, la verdad es que no me acuerdo qué traía, si se le había desacomodado el pelo o algo traía. Y le dije, ay, arréglate, ¿qué traes aquí? Y me dijo, ay, Adrianita, eres de las pocas personas que me dicen, dice, luego yo ando ahí con todo ahí, el casi moco, y nadie me dice nada. Y se siente bien feo, así que no hagan eso. Si ustedes ven que alguien tiene algo así, díganle, no sean gachitos. Bueno. Pero bueno, empezamos. ¿Cómo no te he dicho? Los 15 meses anteriores que te he visto. No es cierto. Te pasas. No es cierto. Entonces, bueno. Pero empezamos. Ok. Pues ¿Listo? se pusieron. ¿Listo? Ya estamos grabando, ¿verdad? Sí. 3, 2, 1. Pues ahora sí se pusieron buenos los chingadazos con los compañeros trabajadores del sector salud, específicamente con los del IMSS Bienestar. Y es que resulta que pues varios de los trabajadores de esta institución han venido pues denunciando situaciones laborales que han enfrentado, y derivado de esto, esta semana tuvieron una manifestación importante, se fueron a una huelga de hambre, pero esta huelga no terminó bien porque recibieron pues la represión de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la Agencia Mexicana de Información AMEXI, un espacio en donde hablamos todos los temas relacionados con la vida laboral, con los trabajadores en el país. Información, análisis, noticias, chismecitos, todo lo que se genera en el mundo laboral. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues así estuvo la cosa. Resulta que el 7 de julio pasado, o sea, hace el lunes, empezó la semana con que los trabajadores del, ¿cómo se llama? Fuerza Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud, FINTRAS. Es una organización hermana que ha estado presente aquí dentro de la Unión Nacional de Trabajadores, también ha estado presente en la nueva Central de Trabajadores, y en diferentes espacios hemos coincidido porque, pues bueno, ellos como organización han venido denunciando las problemáticas laborales que tienen como trabajadores del IMSS. Bienestar, y bueno, pues les decimos que el 7 de julio empezaron esta jornada en la que llevaron a cabo una huelga de hambre. ¿Cómo estuvo, Sus? Pues bien, el pasado lunes, como dices, Adriana, los compañeros del FINTRAS iniciaron una huelga de hambre a las 10 de la mañana del pasado 7 de julio. Esto porque llevan prácticamente 2 años con diferentes mesas de trabajo. Hay que aclarar que son los trabajadores que pertenecían al sector salud en general. Sabemos que en el país hay varios sistemas de salud, los que son del ISSSTE, los que son del IMSS, y los que no son del ISSSTE, el IMSS o también el sistema de salud del ejército, que tiene su propio sistema de salud. Algunos otros sectores tienen su propio sistema de salud, como los petroleros. Pero para en general la población existía lo que eran los servicios de salud y asistencia, SSA. Entonces, todo este servicio en los gobiernos antes del Andrés Manuel López Obrador pertenecían directamente a la Secretaría de Salud. Todos los trabajadores, por lo tanto, tenían como patrón a la Secretaría de Salud, tenían hospitales, centros de salud, clínicas,
etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, crea un nuevo sistema de salud que se llama IMSS Bienestar. Y este proceso de creación de los trabajadores o la creación de este nuevo sistema de salud que se denomina IMSS Bienestar, para eso se crea un órgano público descentralizado, OPD, IMSS Bienestar. Bueno, este es el nombre concreto ahora del patrón de los trabajadores que forman parte de este sistema de IMSS Bienestar. Y entonces en el proceso de traslado de diferentes sistemas de salud, incluso estatales, porque muchos de los trabajadores del sector salud también formaban parte de hospitales en varios estados, se fueron transfiriendo al IMSS Bienestar. Detrás de eso hay toda una historia, pero en este proceso se les fueron quitando muchos derechos que ellos ya habían ganado. Entonces hubo necesidad de crear su propia organización, en este caso el Fuerza Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud, y desde hace 2 años que obtuvieron su toma de nota este sindicato, que es uno de los sindicatos de trabajadores de IMSS Bienestar, viene dando la pelea por recuperar derechos que a la hora de transferirlos al IMSS Bienestar se fueron eliminando, se fueron desapareciendo, y que son derechos que vienen establecidos en las condiciones generales de trabajo que tienen estos trabajadores, tanto enfermeras, médicos y trabajadores también administrativos y otros que trabajan en el sistema del IMSS Bienestar. Pues bien, el 30 de mayo, el 28 de mayo, perdón, para ser específicos, Fintras había firmado con las autoridades del IMSS Bienestar una minuta en donde establecía que a partir del 30 de junio iban a emitir una serie de circulares para que estos derechos, que además están establecidos en las condiciones generales de trabajo de todos los quienes laboran en el IMSS Bienestar, iba a concretarse con estos circulares que estaban firmados por las autoridades del IMSS Bienestar. Sin embargo, llegó el 30 de junio y todo lo que habían acordado pues simplemente no se había cumplido. Entonces, este es el antecedente de esta jornada de lucha que prácticamente duró casi 3 días. Inició con la instalación de una huelga de hambre de 3 de los integrantes o de los dirigentes del sindicato Fintras, quienes se instalaron allá en Insurgente Sur 1940, que es donde se encuentra una de las oficinas del IMSS Bienestar, y a partir de ahí pues inició todo un proceso de jornada de lucha que duró hasta el día de hoy por la mañana. Así es, pero duró hasta el día de hoy porque llegaron los policías y que los levantan. Y resulta que, pues, porque, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que, pues, simplemente no les iban a resolver. Incluso Florentino tuvo oportunidad de platicar con varios de los compañeros y, pues, sí dicen que sí fueron fuertemente golpeados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que hasta con dientes rotos y golpeados obviamente físicamente, porque llegaron a levantarlos. Bueno, hay que decir que el día lunes, todo el día, desde las 10 de la mañana, toda la noche, para amanecer el martes 8 de julio, los compañeros del Fintras estuvieron buscando que se instalara una mesa de diálogo. Y hasta entonces solo estaba la huelga de hambre de 3 personas en Insurgente Sur 1940. Al no haber una mesa de diálogo, al no haber un acercamiento con las autoridades tanto del IMSS Bienestar como las autoridades de gobernación o de presidencia de la República que estaban buscando los trabajadores, el día martes 8 de julio inició una jornada de movilización
que consistió en actividades de movilización en varios estados. De hecho, salieron en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz. Por ahí tenemos una buena nota en Amexi desde Veracruz. Pero también salieron en Hidalgo, en Zacatecas, en Sonora, en Baja California Sur. Y aquí en la Ciudad de México, el martes 8 de julio por la mañana, fueron citados los trabajadores del Estado de México como los trabajadores de la Ciudad de México en el Metro Auditorio. Y bueno, a partir de ahí les podemos contar con lujo de detalles, porque ahí estuvimos presentes cubriendo esta actividad, porque debo decirte, Adriana, que justo una de las los videos que más se difundieron fueron la llegada de los policías en el campamento en Insurgente Sur, donde se ve que arrastran a los trabajadores para quitarlos del bloqueo que estaba instalado ahí. Pero no solamente fue ahí, aquí en la Ciudad de México, de hecho, bloquearon Insurgente Sur, donde estaba el plantón de la huelga de hambre. Se bloqueó una de las laterales de Periférico atrás del Campo Marte, que es el cruce de Periférico, o donde se topa la calle que se llama Anatole France, que es un escritor muy reconocido, bueno, con Periférico. Y también se bloqueó por un rato Periférico y Reforma. Entonces, en estos tres puntos llegaron los policías, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En el primer encontronazo que se dio fue con quienes iban marchando por las banquetas sobre Reforma, y ya no los dejaron llegar a Periférico y Reforma. Entonces los trabajadores avanzaron hacia Periférico, pero rodeando el Campo Marte. Entonces, hasta donde los interceptaron de nuevo, ahí los encapsularon. Ahí es donde se dio el primer choque. Ahí es donde hubo una enfermera, si no me equivoco, una de las trabajadoras de Fintras tuvo una lesión en el cráneo, y otro de los trabajadores perdió un diente ahí es donde estábamos cubriendo, y hubo los jaloneos hasta que lo lograron encapsular. A ver, dice, espérame, déjame decirte para que correspondamos. Dicen por aquí, en pocas palabras le dieron el avión al nuevo sindicato del bienestar. Les dijeron sí y no el cómo, me imagino, ¿no? Tienen médicos en Cuba, la 4T, listos para trabajar por miseria. A garrotazos me los quitaron, dicen. Sí, porque una vez que estaba el encapsulamiento ahí, cuando se nos informó, ya estaba también, lograron otros trabajadores que no entraron en la cápsula que instaló la policía, se fueron a bloquear Periférico. Espérame que te interrumpa, perdón. Sí. Pero para las personas que nos están viendo, algunos tendrán muy claro y hasta estarán familiarizados con los términos. Pero para quien no sepa qué es un encapsulamiento, hagan de cuenta que van llegando los policías, obviamente en formación estratégica, de manera que dejan encerrados, hacen un círculo, una cápsula. Los policías que vienen en una formación, se van distribuyendo de tal manera que van acorralando a todas las personas que se están manifestando, los dejan encerrados en esta cápsula, en un círculo, y no los dejan salirse. Ni entrar. A eso se refiere que los encapsularon, los dejaron ahí, pero como dice Florentino, no todos los lograron encapsular y algunos se fueron. Pues por eso también fueron. Sí, entonces se fueron a bloquear Periférico, el cruce de Periférico y Reforma. Y ya en ese momento, ahí, porque nosotros quedamos encapsulados también ahí en la lateral, ellos. Sí, con ellos. Obviamente junto con diferentes medios de comunicación que se encontraban cubriendo esta nota. Entonces también encapsularon a los medios de comunicación. No, agarraron parejo. Sí, parejo. Es más, por ejemplo, estaba pasando una ambulancia en moto ahí y no lo dejaron pasar, ¿no? Entonces,
Ahí estábamos cuando Fíjense empezamos que- a recibir información de que llegaron de la misma manera, no encapsularon, sino retiraron violentamente a los que estaban en Periférico y Reforma. Y también empezó a llegar la información y los videos de cómo ya en Insurgente Sur los estaban retirando. Ahí en Insurgente Sur, donde estaba la huelga de hambre, también otro grupo de trabajadores del Fintras se sumó en esta jornada de movilización y bloquearon Insurgente Sur a esa altura, 1940, a la altura del Metrobús Vista Hermosa, sobre Insurgente Sur. Entonces, no solamente, de hecho, ahí fue lo más grave, porque no solamente retiraron de manera violenta a los trabajadores de la salud, sino además el campamento, que se supone no estaba ni bloqueando la calle, estaba sobre la banqueta afuera del edificio, pues bueno, destruyeron el campamento que tenían los compañeros ahí. Sin embargo, fue importante la forma en cómo respondieron los trabajadores, porque frente a la violencia de la policía, lo que se hizo, por ejemplo, ahí donde nos encapsularon, fue que todos los trabajadores, yo creo que unos 200 trabajadores, lo que hicieron fue sentarse, tirarse en el piso después de que los habían golpeado, para que la policía ya no avanzara, y fue así como se sostuvo ese bloqueo. Lo mismo hicieron los trabajadores una vez que los habían retirado del bloqueo sobre Insurgentes. Iban a levantar totalmente el campamento, solo lo tiraron. Y los trabajadores igual se tuvieron que sentar, tirarse sobre el piso. Y entonces fue donde se ven algunas imágenes que los traen arrastrando junto con sus lonas a los trabajadores, pero no los pudieron retirar enfrente del edificio de donde están las oficinas del Bienestar. Entonces, bueno, finalmente... Pero busquen el video, ¿no? Sí, no sé. pueden ver el video en los canales de amexi.com.mx, en las redes sociales. Facebook, en Instagram, en YouTube están los videos. Si ustedes quieren ver cómo justo llegaron los policías, todo eso que está narrando Florentino, lo pueden ver en las redes sociales de Amexi. Bueno, a partir de todo esto, porque sucedió algo parecido en Oaxaca. En Oaxaca, también una de las calles céntricas de la ciudad de Oaxaca, de hecho al lado de la catedral, sobre la calle Independencia, también llegaron los policías. Sin embargo, ahí se encontraban organizaciones sociales, se encontraban también maestros de la sección 22 de la CENTE que apoyaban. Aquí también había de la sección 22 y de la sección 9, estaban los compañeros del SUTIEMS también ahí apoyando esta movilización del Fintras. Y del Notimex a sí, través de Florentino. Por supuesto, por supuesto. Entonces ahí nos encontrábamos. Entonces, esta misma situación sucedió ahí, en Chiapas, en Baja California. De hecho, fue prácticamente una actitud de represión generalizada que sufrieron los compañeros del Fintras. Sin embargo, después de todo eso, y viendo de que mediáticamente, si bien los habían quitado de algunos puntos, mediáticamente esto necesariamente repercutió para la imagen del gobierno, porque es un gobierno que está diciendo que hay libre manifestación en todos lados, es un gobierno que está diciendo que es un gobierno de los trabajadores. Bueno, ya saben que Adriana fue empujando el micrófono, y no, es el boicot, porque no le gusta lo que estoy diciendo del gobierno. No, por eso me quería distraer, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Es verdad, fíjense, es que es muy curioso. Ahorita escuchaba yo justo las declaraciones que retomó Florentino de algunos de estos compañeros, y decía uno: estamos pidiendo para un compañero que es radiólogo y que ha tenido impactos en la salud por todas las radiaciones que recibe pues por los tratamientos que se dan, y que no le están dando las condiciones de salud necesarias para llevar a cabo su trabajo. O sea, no estamos hablando de cuestiones menores que están demandando los trabajadores. Además, este tema de si ya tenían derechos ganados, ¿por qué quitárselos ahora? Han sido luchas de muchos años, de mucho tiempo, que nada más
eso ha tenido desafortunadamente la 4T. Lo sabemos bien nosotros porque a nosotros nos lo aplicaron en Notimex. De decir, y ¿saben qué es lo más triste de esto? Es que mucho viene de una lógica de decir, es que no, es mucho lo que se les dan porque necesitamos tener dinero Son para trabajadores otras cosas. privilegiados, dicen. Son trabajadores privilegiados y entonces no, y se les quita. Así de, a ver, no, espérate. Hubo ciertas condiciones, por algo se les está pagando. Además, recordemos que en su momento, cuando el presidente López Obrador aplicó la ley de austeridad republicana, la propia ley de austeridad republicana dice que se tienen que respetar las condiciones establecidas en contratos colectivos y en condiciones generales de trabajo. O sea, eso ya estaba salvaguardado justo para no evitarse. Entonces no hay razón de por qué no se le deben de respetar los derechos a los trabajadores. Ahora, siempre hay una cuestión que dicen, pero es que ¿por qué afectar a terceros? ¿Y por qué bloquean las avenidas? ¿Y por qué? Porque ya cuando un trabajador o un grupo ya llegó a esas condiciones, es porque ya agotó todos los recursos y no ha encontrado respuesta, no ha encontrado una solución, no les han dado, hay algunos que ni siquiera les han abierto la puerta, y a veces cuando te abren la puerta te dicen sí, pero no te dicen cuándo ni cómo, y entonces se traen una vuelta y vuelta. Es lo que le llaman administrar los conflictos, que te reciben. O sea, imagínense, yo me acuerdo que cuando nosotros en Notimex teníamos ese conflicto, nos manifestábamos y ya hasta me decían, Adriana, ya tienes la mesa en la Secretaría de Gobernación. Del más alto nivel. Del más alto nivel con sí, los sí. titulares de unidad. Como decíamos, nada más falta Obama ahí. No me recibía el secretario, pero porque después ya no había ni subsecretarios. Ajá. Del secretario estaban nada más los titulares de unidad. Bueno, nos decían, ya está la mesa porque los van a recibir. Tuvimos muchísimas reuniones. ¿Cuántas? No sé, yo creo que más de 10 reuniones con ellos, 8, y me estoy viendo corta, pero imagínense, fueron casi 4 años de huelga. Sí. ¿No? Y entonces 10 es muy poco. Muchísimas reuniones con ellos que hasta nos decían, un cafecito. ¿No quieren un cafecito? Y ellos sabían, muchas veces les dijimos, pero ustedes no nos pueden resolver, ¿cierto? Sí, no te podemos resolver, pero no te puede atender alguien más. Y entonces, ¿qué haces? Pues ya está agotada esa instancia. De nada sirve que sigas haciendo ahí porque ya no te van a resolver. Entonces, así como les cuento esta experiencia, así pues, pasa muchas veces. Fíjate que justo esa fue la expresión y la lógica del Fintras el día de ayer. Porque llegaron como a las 11 de la mañana, casi 11:30, que ya estábamos encapsulados. Entonces llega un enviado de gobernación y dice, oigan, venimos a dialogar, pero decían, bueno, pero ¿cómo es eso del diálogo? Mientras ustedes nos están mandando a golpear a nuestros compañeros allá insurgentes, allá en Periférico, aquí los compañeros fueron golpeados. ¿Qué tipo de diálogo es ese? Entonces decían, no, pues que los queremos invitar a una mesa de diálogo. Entonces cuando los dirigentes del Fintras decían, bueno, con tales y tales funcionarios queremos la mesa. No, lo que pasa es que estos funcionarios no pueden, pero como tú dices, ¿no? Pero nosotros los podemos atender en gobernación, estamos en la mejor disposición del diálogo. Entonces, finalmente, los compañeros del Fintras optaron por no ir a ninguna mesa y lo que les dijeron, a ver, ya son acuerdos firmados. A ver, el 30 de junio iba a salir tales y tales circulares en donde iban a especificar, por ejemplo, se les niegan el derecho a las trabajadoras que son madres y que tienen a sus hijos en guardería. Mientras las condiciones laborales establecen que ellas tienen un tiempo para ir, por ejemplo, por sus hijos a la guardería, pues bueno, en el IMSS Bienestar no se lo respetan. Y para eso habían acordado una circular que les dijera a todos los directores de los hospitales que ese era un derecho de los trabajadores, pues bueno, no se lo respetaban. Entonces, pero mírate, qué irónico. Ajá. Un derecho básico de mujer trabajadora que tiene una responsabilidad como madre en un gobierno dirigido por una presidenta mujer y que no te den chance. O sea,
No tiene Sí, lógica. sí, otro de los circulares incluso que se habían acordado es esta que plantean sobre los traslados. Se supone que para los hospitales de los estados donde no hay alta especialidad y hay un paciente que requiere ser trasladado a un otro hospital de alta especialidad, y a veces los recorridos para llegar a ese hospital son de 8 hasta 12 horas. Sin embargo, para otros trabajadores que pertenecen a otros sistemas y muchas veces coinciden en el mismo hospital, por ejemplo, para un trabajador que forma parte del sindicato de trabajadores del Seguro Social, por ejemplo, la misma actividad que hace ese doctor de acompañar al paciente en el traslado, le pagan doble o triple y le pagan viáticos, le pagan, pero cuando es un médico del Fintras, y por eso prefieren mandar al médico del Fintras, porque a ellos no se les paga, por ejemplo, esos traslados. Entonces, o lo peor, decían los compañeros ahí, lo peor es que no envían médico, cuando según los protocolos del sistema de salud, en este tipo de traslados, el médico debe de acompañar a su paciente. Entonces mandan a un enfermero, a una enfermera, y peor tantito, muchas veces las ambulancias están en malas condiciones. Entonces no solamente ponen en riesgo la vida del paciente, sino no lo mandan con su médico, que lo debe de acompañar, lo mandan con una enfermera, y si le pasa algo a ese paciente, pues van a fincarle responsabilidad a el enfermero o a la enfermera, cuando no, incluso en sus propias condiciones laborales establecen y los protocolos que tienen. Es así, pues bueno, demandas de este tipo y muchas otras. Por ejemplo, hablaron de 3 ejemplos, ¿no? Un hospital en el estado de Hidalgo, el hospital de Mextitlán, tiene 35 trabajadores para 7,000 personas que tienen que atender. Entonces, bueno, Yo no sé, digo, cuántos médicos debería de haber por cada 100,000 habitantes. Todo eso está calculado, evidentemente. Y yo recuerdo que siempre hemos tenido un déficit. Sí, es decir, nunca hemos tenido el número suficiente de médicos para la población que somos. Pero 35 para 7,000, o sea, es una locura. No tiene razón de ser. Pero bueno, desafortunadamente, y desde que creo yo, o al menos empezamos a ver un incremento más en escuchar la voz del sector médico, que la verdad es algo que a mí me da gusto por un lado, pero evidentemente refleja claramente las problemáticas que tenemos a nivel laboral y en un sector tan importante como el sector salud. Pero desde que pasó la pandemia, o sea, realmente fue un sector que dejó la vida ahí, que estuvieron 24 horas de tiempo completo ahí, todo el tiempo que se requirió, a pesar de las condiciones que se tuvieron, de no tener los equipos a veces, de no contar con las medidas de seguridad necesarias. O sea, yo sí escuché de muchos médicos que perdieron la vida en esos momentos, pero además a partir de eso, de haber sido y ser reconocidos como los héroes del país, a no pagarles, a no respetarles sus derechos, a incluso hasta descontarles los días o tener represalias por denunciar las condiciones precarias de los servicios médicos, de los instrumentos con los que son necesarios, ¿no? Ahorita a mí, por ejemplo, yo en casa hemos pasado recientemente un problema de radiaciones, ¿no? De tratamiento de radiaciones y quimioterapias y esto, y me sorprendió, me impacta eso que decía la compañera. Tenemos al compañero que él ya está teniendo afectaciones, es radiólogo, y él ya está teniendo afectaciones en su salud por las radiaciones, y es algo que no le quieren tomar en cuenta para sus servicios, o
que en estos derechos y de las exigencias que están tomando en cuenta. Entonces estamos hablando de un sector clave para nuestro país. Decían, y por ahí nos lo ponían también en los comentarios, no, pues que Dinamarca, pues sí, eso fue lo que dijeron, que vamos a tener un servicio de salud como en Dinamarca. Yo no sé si ustedes sepan, en Dinamarca el sistema de salud, todo el sistema de salud es público, no existe el sistema privado de salud. Pero, por ejemplo, yo tuve oportunidad de ir a Dinamarca hace algunos años. Sí. No, pues no llegamos aquí a Iztapalapa, ¿no? Cállate que te vas a ir a Ecuador otra vez. No. Ajá, y justo estando por allá. Además, bueno, no es equiparable, yo siempre digo, no se puede equiparar porque la población de Dinamarca es muy chiquita, sí, ¿no? Claro. O sea, la Ciudad de México tiene más habitantes que todo el país junto. Pero yo les preguntaba cuál era algo muy básico. Yo les decía, ¿cuánto les descuentan de su salario en impuestos? Aquí el ISR que nos cobran, que es de los impuestos más altos, es el 32%. Es decir, de su salario, de un salario normal, les quitan el 32% para impuestos. Allá decía esa compañera que era como nuestra guía, decía, nosotros nos quitan el 70% de impuestos. Y yo casi me infartaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible que les quiten? Y decía, no, y estamos de acuerdo con eso. Porque gracias a que nos quitan el 70% del salario, o sea, del salario para impuestos, es que tenemos servicio de salud público todos, sin importar el tipo de especialidad, y educación pública de cualquier nivel. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, no existe la educación privada, por ejemplo, ¿no? Y obviamente hay mucho mantenimiento de calles, pues, en fin. Entonces ellos estaban muy contentos, decían, no, pues porque al final lo que me queda, pues realmente es para mi consumo, lo puedo incluso hasta disfrutar, mientras me sigan dando el servicio público. Claro, pues sí, si nos dicen vamos a tener un servicio como Dinamarca, por supuesto que quisieran un servicio como Dinamarca, pero desafortunadamente estamos pues muy lejos de eso. Pues sí, pues es cierto lo que decías. De hecho, una de las consignas que se gritaba mucho es que en pandemia nos trataban como héroes y ahora nos tratan como delincuentes, porque literal era un despliegue policíaco el día de la movilización de los compañeros del Fintras. Todavía se terminó el día, no se logró ningún acuerdo. Entonces los acompañamos, eran ya alrededor de las 8:30 de la noche y los acompañamos. Se concentraron nuevamente en Insurgente Sur 1940. Y cuando llegamos ahí no podíamos creer que pasaban. Fácil conté como 40 patrullas. Y ya para ese horario ya era un grupo de 30, 40 trabajadores que se habían concentrado en ese lugar. Pero era un despliegue policíaco con el fin de intimidar. Entonces, como si estuvieran... Si luego hay 10 manifestantes, ¿sí? Y te mandan como a 200 No, pues como si estuvieran haciendo un operativo para detener, no sé, al Mayo. Momento. Con el Mayo. Bueno, perdón. Ahora resulta. Bueno, lo que estamos diciendo no es que lo defendamos, sino porque, o sea, incluso los operativos son diferentes. Sí, claro. No, o sea, hasta parece que les dan mejores condiciones a los delincuentes que a los trabajadores que se manifiestan. A eso me refiero. Sí, ok. No creo que lo esté defendiendo. Bueno, qué bueno que... No, ni lo conozco. Ese sí no lo conozco. Sí, de las pocas estrellas de televisión que Adriana no conoce, porque de ahí, mira. Bueno, pues así concluyó esa jornada con un mega operativo allá en Insurgente Sur. Sin embargo, ya el día siguiente, el tercer día, les dijeron que ya finalmente se iba a firmar una minuta en donde ya los compañeros del Fintras dijeron, pues
Está claro que no van a resolver las demandas, pero mínimamente que se programen las mesas de trabajo, que se le dé seguimiento a los acuerdos que ya hemos tenido. Entonces, este 9 de julio, a las 10 de la mañana, se convocaron nuevamente a las organizaciones sociales, a los trabajadores, para que en caso de que no se cumpliera, de que antes de esa hora se iba a firmar la minuta, pues se iban a continuar las acciones. Sin embargo, en la conferencia de prensa que se dio el 9 de julio por la mañana, se informa que finalmente sí se firmó una minuta en donde en el transcurso de lo que queda del mes de julio y el mes de agosto, supuestamente se van a concretar algunos de estos acuerdos que firmaron el INS Bienestar y los trabajadores de Fintras. Y así fue como el día 9 de julio a las 10:49 se levantó la huelga de hambre y se recesan las movilizaciones, porque cabe decir que varios estados, principalmente en Oaxaca, en Baja California Sur, desde muy temprana hora del día 8 de julio, se mantuvo el bloqueo hasta el día 9 de julio en que se firmaron las minutas por parte de INS Bienestar y los trabajadores del Fintras. Okay. Oiga, pues nada más para saludar, porque ya me amenazó aquí mi buen Jonás, que como no lo saludamos ya se va. ¡No te vayas! Un saludo a mi querido Jonás, te mando un abrazo. Y nos manda saludos un seguidor del Monte Piedad. Saludos a los amigos del Monte. Trabajadores del Monte. Los trabajadores del Monte Piedad. Ya saben que son de mis sindicatos favoritos. Okay. Oigan, y bueno, pues así estuvo el asunto con estos chingadazos que les dieron a los amigos del Fintras. También tenemos pendiente, y ya les vamos a estar dando más detalles sobre los de la desaparición del Inca Rural, que pues va desafortunadamente avanzando, y pues bueno, hemos tenido comunicaciones de la Secretaría General, y bueno, sabemos que están pues en un proceso de diálogo ahorita, ¿no? Sí, hay un proceso de diálogo, pero está avanzando la liquidación del Inca Rural. Entonces, y eso implica la desaparición de una fuente de empleo que es clave, pues, para... Y un contrato colectivo. Un contrato colectivo, y es un sector, realmente impacto para uno de los sectores claves en el país, que es sobre todo el campo. Y bueno, pues necesitamos respaldar esta lucha de los compañeros del Inca. Hoy estamos recibiendo un saludo desde el meritito centro del universo. De San Juan Mixtepec. ¡Obvio! Saludos. Saludos hasta San Juan Mixtepec, mi tierra. A ver. Cuéntanos cómo era el Florentino de chiquito, si lo ubican. Y bueno, pues está eso. También comentarles muy rápido que se terminó ya el proceso de elecciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, el 14 de julio, estamos invitados. Para la asamblea de toma de protesta de la dirigencia, porque la verdad pues tuvieron muy buena participación. Son cerca de 15,000 afiliados al SME, acreditados 14,800 si no me equivoco, y de esos más de 13,000 votaron a favor de que continúe el secretario general Martínez Garza. En general fueron más de 14,000 los que acudieron, acudieron a votar. Entonces, y son como 2,000 más que el proceso electoral pasado. Anterior. Entonces, también del resto de su comité, el secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca, también fue el que tuvo el segundo mayor número de votos, con más de 13,000. Y bueno, pues eso sin duda... nosotros estuvimos ahí, fuimos observadores del proceso. A mí me sorprendió la dinámica que llevaron en el momento en el que nosotros estuvimos presentes. Jamás vimos ninguna actividad irregular, o bueno, no sé si tuviste alguna, pero específicamente no. Me sorprendió mucho la dinámica, todo muy estructurado, de cómo pasaban a votar.
digamos que en mi momento no hubo ningún conato de violencia, no hubo ningún conato pues de en general parece los 10 días que transcurrieron las elecciones no hubo mayor. Todo súper bien. Lo que sí, pues obviamente es que, y se notaba, pues que se dieron estas situaciones de personas que en un afán de afectar la votación, de desacreditar, ¿no?, el proceso electoral. Ajá, se robaron boletas, llamaban a no votar, y bueno, la verdad es que déjenme decirles que yo he tenido oportunidad de ver videos de una de las personas que pues quisieron supuestamente acreditar una planilla de esta, ¿cómo se llama este bloque? Democracia... Unidad y democracia. Unidad y democracia, que era como pues solo dos, ¿no? El que era externo, que no son integrantes del ESME, pero estos sí son compañeros activos del ESME que quisieron registrar, pretendieron o informaron que iban a registrar su planilla, pero pues la comisión electoral, que de hecho entrevistamos, pues nos dijeron que no habían cumplido en realidad con los requisitos para ello. Pero lo que me llama mucho la atención es que hay videos en donde informan que han ido a la Secretaría del Trabajo para denunciar que no les dejaron participar. Cuando ustedes escuchan esos videos, uno que tiene medianamente conocimiento de eso, se da cuenta que no tienen ninguna preparación en temas laborales, que desconocen completamente cuál es el funcionamiento de las autoridades o de las instituciones a donde recurrir, porque dicen, fuimos a la Secretaría del Trabajo, pero nos dijeron que ahí no es a donde teníamos que ir, que teníamos que ir al Centro Federal de Conciliación y Registro, y luego pues ya nos dijeron ahí que pues ahí sí nos pueden atender, pero que entonces tú dices, a ver, ¿cómo es que están bien en su derecho todos como integrantes de una organización? Necesitamos tener información, tener conocimiento, pero a mí sí me deja mucho que desear que desacrediten un movimiento o un proceso cuando ni siquiera conocen lo mínimo sobre la legislación laboral, o qué tienen que proceder. O sea, no funciona con que vayas a la autoridad y les digas, es que me hicieron esto y no me gusta. O sea, claro que no. Y pareciera que es lo que hacen. Entonces, pero bueno, una felicitación al comité ejecutivo, al secretario general, a la digna resistencia del ESME. Y estaremos por allá el 14 de julio en su asamblea general para la toma de protesta. Sí, es importante invitar, reforzar esta convocatoria que hace el ESME, porque hay otra preocupación, que es que en tiempo y forma la Comisión Electoral solicitó la presencia, supervisión, acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin embargo, a diferencia del proceso anterior, en esta ocasión prácticamente no se presentaron las autoridades. Entonces, esto es una preocupación que no solamente debe ser del ESME, de los trabajadores del ESME, porque, como hemos dicho, una afectación a la vida democrática de un sindicato... Pero habría que ver por qué no fueron. Porque yo sé de buena fuente. A ver, la Secretaría o el Centro Federal tiene un protocolo para poder asistir a los procesos. Okay. Entonces, se les solicitó estar presentes en el proceso de votación, pero no sabemos cuándo se hizo la solicitud para que estuvieran presentes. Lo que ha dicho el Centro Federal, e incluso en otros procesos, es, si yo no estoy convocado desde el día 1, para yo poder verificar todos los pasos, no puedo estar presente solo en las votaciones. Okay. Y entiendo que en este caso se hizo, o sea, ellos haciendo su procedimiento normal, llegaron al proceso de votación y los llamaron. Entonces, digo, entiendo que pasó algo así, pero no es precisamente que haya dicho el Centro Federal, no voy a ir a tu proceso. Es más bien como de, no puedo ir porque no lo conozco desde el inicio.
entonces ya no puedo entrar en bueno, esta frase. porque la comisión sería electoral una dice situación. que ellos informaron y solicitaron en tiempo y forma. Eso se Ajá, entiende. pero ¿para qué lo solicitaron? Para Ese que es el acompañara el punto. proceso. Pero de votación. Bueno, O de elección completa. Ya Porque estaremos, ahí es donde, ¿no? Ahí, ya sí, es donde sí. entra la Sí, no es que sí. no quieran, sino que luego dicen, oye, pues es que sí me convocaste al proceso de votación, pero pues ahí no voy a ir si no fui a estos. Eso por eso te digo que habría que ver Sí, ya el detalle. hay que Yo revisar los confío, detalles. Sí, yo confío, yo la verdad es que no creo que sea una mala voluntad, porque ya lo hemos visto en otros sindicatos donde ha pasado eso. Y al final, ¿cuál es el punto aquí importante? Creo yo. En las elecciones pasadas del ESME, la chiquidisidencia, dicen por ahí, también impugnó y no estuvieron de acuerdo y les pidieron al ESME reponer el procedimiento. ¿Qué quiere decir? O bueno, ratificar el voto. Que todos los que ya habían votado les dijeron, a ver, si es cierto que estás de acuerdo, pues ven a votar otra vez. Y volvieron a votar y ratificaron, o sea, repusieron el procedimiento como se los pidió la autoridad. Y lo hicieron. Entonces, quedó más que legitimado, pues, en ese momento, la decisión de los trabajadores sobre su diligencia. Ahora, ¿qué podría pasar aquí? Pues que ya sobre una votación que además fue muy alta, pues que en dado caso, que yo esperaría que no, vuelvan a reponer el procedimiento. Pero ese es el tema, pues, de que no se haya acompañado el proceso. Bueno, vamos a dejar en tela de juicio este tema de cómo se solicitó los tiempos, pero según el ESME, según su comisión electoral, hicieron los trámites en tiempo y forma. No acudió el Centro Federal. El Centro Federal podrá tener sus argumentos, pero el tema es que hay una vida democrática dentro de un sindicato, que no debiera de haber problema para que se le dé la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero muchas veces, y eso ha sucedido, es un tema que ha sucedido con otros sindicatos, por ejemplo, el propio SUTIEMS, que nos ha platicado que tiene problemas para organizar su próximo proceso electoral porque no les autorizan las reformas a los estatutos, ¿no? Entonces, estos procesos, bueno, porque personalmente yo no estaría de acuerdo en que por esta situación se volviera a reponer el proceso electoral del ESME, por ejemplo, ¿no? Porque no debería de ser, porque es un procedimiento interno de un sindicato. Entonces, a la hora en que la autoridad no participa en el proceso cuando se le haya solicitado en tiempo y forma, pero además retrasa la toma de nota, en ese momento está interfiriendo en la propia vida democrática de un sindicato, ¿no? O sea, eso no ha pasado. Y aquí hay un factor adicional, que es la disidencia, y que hemos hablado de esa disidencia, que no tiene otro interés más que lastimar al sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pues en atención a eso, pues es que se pasa todo eso. Yo estoy de acuerdo, no deberían de afectar. Si el ESME cumplió con todos sus requisitos al interior, con sus estatutos, con todo lo que indica su procedimiento, y lo acredita ante la autoridad, no debería de pasar nada. Pero sabemos que hay un factor adicional que no lo va a permitir. Y ahí es en donde entra la chinadera, ¿no? Ahí está. Pero bueno, vamos a estar al pendiente. Quiero hacer un podcast de 60 minutos. Ya llevamos 2 horas. Ya se acabaron las memorias de una computadora, de otra, de la cámara, y Adriana no deja de hablar, entonces. Ay, todo bromas. Pues bueno, ahí les y ya les iremos diciendo, contando qué pasa con esos temas. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.